Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Juan, capítulo 4, hermanos. Juan 4, versículo del 1 al 18. Deciros que ayer fue un día hermosísimo, hermanos. Hermosísimo. Y pudimos disfrutar de un montón de cosas, de una fiesta, y yo me quedo con una cosa, y es que a veces es bueno, merece la pena esforzarse y sacrificar cosas. Otras veces a lo mejor no. Y apartar dinero para, o invertir. Y ayer fue un día de eso. Tal vez es sacrificar horas de sueño, invertir dinero, venir cansado. Yo ayer ya, el tramo ya entrando por la autovía, cuando ya dejas la autovía, entras para Puerto, ya mis ojos, yo creo que ahí ya condujo el ángel del Señor. Porque ya mi ojillo estaba ya así, ya me picaban hasta las córneas. Estaba ya cansadísimo. Nos habíamos levantado muy temprano, además con los sobrinos, los niños, para acá, para allá, otras cosas, pero mereció la pena. El esfuerzo, el trabajo, el cansancio, el dinero, todo mereció la pena. Hay veces que merece la pena todas esas cosas, hermanos. A lo mejor quitarlas de otras cosas, a lo mejor porque estás invirtiendo en el reino de Dios y en tu vida espiritual, en tu familia, en tu matrimonio, en un montón de cosas, y merece la pena. Así que ayer fue un día donde levantarse a las 4 de la mañana o a las 5 o a lo que sea, muchas veces eso lo hacemos para ir de vacaciones o nos preparamos para ir a una boda o un viaje, otra cosa, o porque se levanta a las 4 de la mañana para ir a un partido de fútbol, aquí la vamos a dejar, pero ella se levantó el pueblo entero, madrugó, se preparó para honrar al Rey de Reyes y al Señor. Y eso sin duda alguna sí merece la pena. Así que los animo para que en un próximo evento de esto podamos estar, si el Señor lo permite, pues más de los que estuvimos, porque a todos se os echó de menos. Creo que los que estábamos allí nos acordamos de todos los que no pudisteis estar, cual sea la circunstancia. Así que fue un día hermoso, hermanos. Pero el día de hoy no es menos hermoso que el día de ayer, porque el Señor es el mismo. Y a Él le agrada que su pueblo le adore. 8.000 o 10, 20.000 o 5. Así que hoy también es un día hermoso para alabar y honrar al Señor. Igual que fue un día hermoso el día en que la mujer samaritana se encontró con Jesús. Ayer hubo personas que por primera vez en su vida tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. En mitad de la calle, en la avenida que hay de Cibeles con Neptuno, donde tantas veces se ha idolatrado, porque para mí eso es un lugar de idolatría. Lo primero que Neptuno y Cibeles ya es idolatría, pero son lugares donde se juntan los aficionados del Atlético y del Madrid, idolatran a sus jugadores y a todo el mundo. Allí se adoró al Rey de Reyes y muchos fueron salvos por el Señor Jesucristo. Personas que habían sido invitadas por otras personas y que allí dieron testimonio público de su fe en Cristo. Así que ayer muchas personas tuvieron un encuentro con Jesús.
Y si este encuentro ha sido un encuentro genuino y verdadero, su vida jamás volverá a ser la misma. Y cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor Jesucristo, eso fue un día, un antes y después de la vida de esta mujer, el día más importante de su vida. El día más importante de nuestra vida, hermanos, es el día en el cual nosotros nacemos de nuevo. No es el día más... De hecho, tendríamos que tener 2 cumpleaños. Pero es curioso que el día en que nacemos de nuevo no lo celebramos. Celebramos el día de nuestro cumpleaños. Tal vez porque decimos, ¿cuál fue exactamente el día en que yo nací de nuevo? A lo mejor no lo tenemos. Pero yo creo que tendríamos que celebrar más todavía el día en que nacimos de nuevo. Porque ese es el día más importante de nuestra vida. Ese es el que ha cambiado por siempre nuestro presente y nuestro futuro y nuestro pasado. Lo cambió totalmente. Así que el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús fue el día más importante de su vida. Estuve compartiendo hace tiempo, hace unos cuantos años acerca de este texto, pero volviendo a leer, el Señor me enseñaba nuevas cosas. Dice el texto así: cuando pues el Señor entendió que a los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Te pedimos que nos hables a nuestros corazones y que seas tu Espíritu Santo quien nos guíe y nos dirija, Señor. Y nos hables en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. A Jesús no le era necesario físicamente pasar por Samaria. El texto nos dice, ahora, madre mía, pastor, encuentro la Biblia, no es eso. El texto nos dice que le era necesario, pero este le era necesario tiene una intención. Juan, en este texto maravilloso, impresionante, del cual sacamos una enseñanza bárbara para nosotros y que podemos estar aquí meditando un largo tiempo. Pero Jesús no tenía por qué pasar por Samaria. Él podía dar otro rollo. De hecho, lo hacía. Nos vamos a meter en el contexto para que entendamos lo que para que os explique lo que os estoy diciendo, hermanos. Fijaros, Palestina no tiene más de 200 kilómetros de norte a sur. Y en los tiempos de Jesús, el país, esa zona,
estaba dividida en tres partes. Al norte, Galilea. Al sur, Judea. Y en medio estaba Samaria. Samaria había sido la capital del reino del norte. Lo vamos a repetir más adelante. Cuando se dividieron el norte y el sur, las 10 tribus, su capital estaba en Samaria. Y muchas veces, en el tiempo de Jesús, todo eso pertenecía al Imperio Romano. Pero el país, es decir, el reino del norte, llegó también a llamarse Samaria. Tomó el nombre de la capital del imperio, del reino del norte. Fijaros que así que el texto nos dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, él fue del sur al norte y en medio estaba Samaria. Ese era el camino más corto. El camino más corto para ir de Judea a Galilea era atravesar Samaria. Y se podía hacer en 3 días. Pero había una enemistad, hermanos, y una enemistad que también vamos a ver luego más adelante de dónde nace esa enemistad. Pero esta era una enemistad seria. No era una enemistad de simplemente rojecitos. Había ahí, hermanos, rencor profundo de unos hacia los otros. ¿Os acordáis qué le dijeron los apóstoles al Señor cuando atravesaban territorio de Samaria? ¿Quieres que oremos, Señor, y que descienda fuego? ¿Os acordáis? Así que ese camino no era el camino común, ni era el camino normal por lo cual un judío, un ciudadano de Judea, ¿de acuerdo?, o un descendiente del reino del sur, ¿vale?, atravesaría para ir hacia el norte, hacia Galilea. En 3 días tú podías pasarlo si cruzabas Samaria, el camino más corto. Pero debido a la enemistad, hacía que fuese más corriente, que fuese lo normal tomar una ruta alternativa. Aunque, fijaros, era el doble de larga. Suponía cruzar el Jordán, subir hacia el norte por la parte oriental, volver a cruzar el Jordán y otra vez a la altura de Galilea. Y esto los judíos lo hacían por tal de no atravesar Samaria. Jesús, sin embargo, elige la ruta más corta a través de Samaria para ir a Galilea. Y no, hermanos, no simplemente para ganar tiempo. No simplemente porque tenía prisa, sino porque él, Jesús, iba a cumplir parte de su misión. Así que cuando la palabra del Señor dice que le era necesario pasar por Samaria, lo que nos está diciendo es que Jesús tenía el propósito y la intención de ir allí de manera específica. Él quería hacer algo. Cuando Jesús nos salva, hermanos, Él tiene un propósito definido para ti y para mí. No es algo casual. El Evangelio no llega a nuestra vida de manera casual. Hay una determinación por parte del Dios eterno que te llama desde antes de la fundación del mundo y que sale al encuentro contigo no, a por ti, con un propósito definido. Y no es porque el Señor pasaba por ahí y al verte dijo, bueno, voy a salvar a este también. Ya que voy de camino, me voy a parar en Córdoba y voy a llamar a Esteban. Ya que voy de camino, me voy a parar a Argentina y voy a llamar a Gladys. Ya que voy de camino, me voy a parar por Venezuela y voy a llamar a Lisbeth. O ya que voy de... No, el Señor no es fruto de carambola. ¿De acuerdo? No es que el Señor diga, bueno, mira, ahora voy a tirar la bola y van a rebotar y le va a dar. No. El Señor tiene un plan
específico para ti y para mí. Igual que él tenía la necesidad de pasar por Samaria. No tenía por qué hacerlo. De hecho, yo creo que sus discípulos hubiesen preferido dar el rodeo que pasar por ahí. Pero es que él quería encontrarse con esta mujer. Él quería hablar con esta mujer, como él quiere hablar contigo y conmigo. Y él nos salvó para algo definido. No simplemente para mirar, observar, no simplemente para pasar, sino para algo definido que Dios te tiene que revelar y tú tienes que descubrir. Evidentemente, lo principal es que Dios nos salvó para gloria de su nombre. Pero en medio del pueblo de Dios, Dios te llamó aquí para algo. Y te salvó. Y te llamó. No por casualidad, sino porque Él quiso. Él va del norte al sur. Jesús va de Judea a Galilea, del sur al norte. Y le es necesario pasar por Samaria. Hay una intención definida, clara de parte del Señor de ir a Samaria. Igual que hubo con esa forma. Y eso nos tiene que emocionar, porque pensar que el Señor se tomó la molestia de querer salir. ¿Entienden lo que digo la molestia? Es decir, que él quisiera salir a mi encuentro. Que Él quiere hablar conmigo. Que Él quiere que yo le sirva. Que Él quiere que tener una relación conmigo. Que mandó a su Hijo a la cruz para que esto fuese posible. Hay unas cosas por las cuales yo no estuve de acuerdo ayer. Ya sabes que soy un poco discrepante y rebelde en algunas cosas. Una, ayer se dijo que se dijo que el hombre vale cada una de las gotas de la sangre de Jesús. El hombre no vale cada una de las gotas de la sangre de Jesús. El hombre no vale. Lo que ocurrió es que Jesús dio cada una de las gotas de su sangre por el hombre. Fue Él quien dio valor al hombre. El hombre no vale ninguna de las gotas de la sangre de Jesús. Porque si eso fuese así, entonces Jesús murió por algo por lo cual valía la pena. Y entonces es una gracia, ¿me explico, hermanos? Eso es algo por lo cual yo pago porque vale la pena. Y lo merece. Y el hecho es que yo no lo merezco. El hecho es que yo merezco la condenación y no la salvación. Y el hecho es que yo merezco que Dios no saliera a mi encuentro, que no pasara por Samaria, que pasara de largo. Pero Él lo quiso y derramó cada una de las gotas de su sangre por ti y por mí, porque quiso en su soberana, absoluta voluntad y gracia salvarte a ti y a mí. Y eso es gracia, es amor. Y Él se paró en Samaria para hablar contigo y conmigo, para llevar a cabo su plan. Y es precioso pensar que Él se ha fijado en mí y que ha puesto sus ojos en mí porque Él ha querido. Y yo sí me siento valioso, pero no por lo que yo soy, porque no valgo, sino porque Él me ha amado. Eso es lo que me da valor. La segunda cosa con la cual no estoy de acuerdo lo diré luego. Así que Jesús fue a Samaria. Y el lugar donde se sentó el Señor, que es el pozo de Jacob, es un lugar histórico. Así que, cuando vemos al Señor sentándose, también podemos observar la humanidad de Cristo. Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. Y Él va del sur al norte y se para a la hora sexta. El día judío, o el día de los tiempos de Jesús en la sociedad judía, se contaba de 12 horas.
mediodía, justo cuando más calor hacía, cuando más pegaba el soletón. Y el otro día estaba en Córdoba 47 grados y pico, hermanos. Tirando los huevos a la cera para hacerlo ahí mismo. Así que cuando más calor hacía, allí se paró el Señor en el pozo de Jacob, cansado del camino. Dice el texto que estaba cansado del camino. Lo que nos revela también la humanidad de Cristo. Y es importante resaltar esto porque una de las cosas por las cuales Jesús nos entiende también perfectamente es porque Él también sufrió lo que tú y yo como humanos sufrimos. Tuvo calor, tuvo hambre, tuvo sed, batalló, peleó, pero nunca pecó. Quiero decir esto porque luego vamos a entender por qué lo digo, hermano. El hecho es que el Señor va en camino con sus discípulos y a la hora el calor pega mucho allí en aquella parte, hermanos. Está cansado, tiene sed, se sienta en el pozo, sus discípulos van a comprar comida al pueblo y aquello, el lugar donde el Señor se sienta, es un cruce de caminos, porque cuando Jesús va de Judea a Galilea, del sur al norte, ese camino pasaba por Sicar, que es el lugar donde nos relata Juan. Y a corta distancia de allí, a corta distancia de Sicar, se dividía en dos caminos. Uno iba para una zona y otro iba para otra. Y en ese cruce, en esa bifurcación, se encontraba el pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob es un lugar histórico. Allí esa parcela la había comprado Jacob, lo podéis buscar en Génesis 33:1, y cuando luego iba a morir se lo dejó a su hijo José en Génesis 48:22, y cuando José murió en Egipto, llevaron su cuerpo a enterrarlo allí, y eso lo podemos ver en Josué 24:32. Así que había montones de recuerdos en aquel lugar donde Jesús se sentó. Cuando Jesús llega allí, a aquella bifurcación, se sienta a descansar, 12 del mediodía, los discípulos van a comprar comida al pueblo. El pozo se encontraba como un kilómetro largo de Sicar. Cuando Él los está esperando, la samaritana viene a sacar agua del pozo. ¿Y por qué había de ir allí? Es un poco sorprendente, porque vuelvo a repetir, aquel lugar estaba a más de 1 kilómetro de Sicar, y allí en Sicar había agua. La pregunta es por qué esta mujer tiene que ir 1 kilómetro a sacar agua a un lugar cuando allí en el mismo pueblo había agua, había fuente, tenemos de fuente. Iba 1 kilómetro al cruce, al pozo de Jacob, que en realidad no era un pozo que tenía más de 30 metros y que realmente no era un manantial, sino que el agua se filtraba. El agua que se filtraba en la tierra terminaba por ir a aquel lugar y allí encontraron agua, pero había un pozo de más de 30 metros. Así que la pregunta es, ¿por qué va allí la mujer a sacar agua? Jesús se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Y la mujer se sorprende. Se lleva una sorpresa literalmente. Porque lo que está ocurriendo es algo que ella en ningún momento pensaba que pudiera ocurrir. Y Juan lo deja bien claro en su evangelio y dice lo siguiente: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahora Juan aclara la pregunta de esta mujer y dice, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y aquí vamos a explicar, hermano, de dónde viene esto. Como sabéis, en el 722, el reino del norte cae bajo el imperio sirio. En el 931 se divide en el norte y en el sur. En el 722 el reino del norte cae bajo el imperio sirio. Y
la capital del Reino del Norte, como hemos dicho antes, es Samaria. Ahora bien, Asiria coge a los habitantes de Samaria y a los habitantes del Reino del Norte y se los lleva a toda lo que era el territorio de Media. Podéis leerlo. Mira, buscar Segundo de Reyes 17:6, por favor, y alguien que busque Segundo de Reyes 17:24. Así que lo que los asirios hacen es una deportación masiva. Cogen y hacen una mega deportación y se lleva al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, a la tierra que ellos habían conquistado, que era toda la tierra de Media y toda la tierra de Babilonia. ¿Qué dice Segundo de Reyes 17:6? ¿Veis? Una deportación masiva del Reino del Norte hacia la tierra que los asirios habían conquistado. En aquel tiempo Asiria es un gran imperio. Y Segundo de Reyes 17:24, por favor. ¿Veis lo que ocurrió? Esas 10 tribus se conocen como las 10 tribus perdidas. Entonces coge, así que se lleva a las 10 tribus del Reino del Norte y lo lleva a tierra de Media. Es decir, al territorio que ellos habían conquistado y a tierra de Babilonia. Y coge a los que había allí y los lleva a la tierra de Israel. Pero, hermanos, ¿sabéis lo que ocurre? Que es prácticamente imposible deportar a toda una nación entera. Aunque la deportación fue masiva, hubo quienes quedaron en Israel. Hubo israelitas que quedaron allí. Ahora bien, ocurre que los israelitas que fueron llevados a Tierra de Media fueron absorbidos por la población que había allí. Y los que habían sido llevados de aquella tierra a Israel, los poquitos que quedaron del Reino del Norte se mezclaron con los de Babilonia, los de Cuta, los de Aba, los de Abad y los de Sepharvaim. Y se mezclaron unos con otros. Y esto, a ojos de los judíos, fue imperdonable, porque habían perdido su pureza racial. Habían perdido su identidad como pueblo escogido por Dios al hacer eso. Hermanos, hoy en día, en una familia estricta, una familia ortodoxa judía, si un hijo o una hija se casa con un gentil, es decir, con alguien que no sea judío ortodoxo, se representa su funeral y se los da por muertos a los ojos de toda la comunidad judía ortodoxa. Fijaros. Así que los habitantes de Samaria, deportados a Media, fueron asimilados por el lugar donde fueron llevados, y los que vinieron se mezclaron con los que habían quedado en la tierra. Con el correr del tiempo, hermanos, el Reino del Sur también cae. Acordaros, en el 586, 3 diferentes, pero ellos se guardan, esto lo hemos visto, hermanos, y no se mezclan, sino que mantienen su identidad como pueblo y mantienen su identidad como pureza racial. Cuando vuelven del exilio, empiezan con Nehemías y empiezan la reforma y a reconstruir el templo y todo lo demás. Cuando los samaritanos quieren ayudar, ellos les dicen no. Y lo podéis ver en los libros de Nehemías. Para colmo, un hijo del sacerdote Manasés se casa con la hija de Sanballat, y en Nehemías también viene, que era samaritano. Así que ya tenemos ahí los primeros conflictos. No, vosotros no podéis ayudarnos a reconstruir el templo. Vosotros podéis, porque vosotros ya no sois el pueblo escogido. Vosotros habéis perdido vuestra pureza.
vosotros habéis mezclado con aquellos que no adoran al Dios verdadero, habéis tenido hijos con las mujeres que no adoran a Dios, y habéis dado vuestro hijo matriarca, cosa que ya ocurrió en el pasado, pero que lo pudo. Entonces, los que vuelven del exilio le dicen a estos: vosotros no tenéis parte en esto. Y aquellos se rebotan de una manera tremenda y empiezan a poner barreras entre unos y otros, hermanos. Y nosotros, los seres humanos, somos expertos en poner barreras, a clasificar a las personas. A hacer clases. Este lugar es para los de este tipo. Y este lugar es para los de otro tipo. En la película de Titanic, los de primera clase, la gente que tenía, o nobles, iban a los mejores camarotes y a las plantas primeras. Los de mediana clase iban a la segunda. Y los de tercera clase iban abajo del todo. Cuando el barco se hundió, ¿quiénes se tuvieron más? Y la película se refleja muy bien eso. Somos expertos, hermanos, en hacer barreras. Si tú eres gitano, si tú eres latinoamericano, si tú eres de Europa del Este, si tú eres de Occidente, si tú eres... Y clasificamos a las personas y levantamos barreras culturales, sociales, económicas, intelectuales. Y con esto las alejamos. Así que ya tenemos ahí un conflicto que dura hasta los tiempos de Jesús, fijaros. Así que, como los samaritanos no podían tener parte ni reconstruir el templo ni nada, ¿qué es lo que hacen ellos? Proponen fundar un propio templo y lo hacen en el monte Gerizim. Por eso, la mujer samaritana dice a Jesús: vosotros, para nuestros padres, dijeron que teníamos que adorar aquí. Versículo más abajo lo podéis leer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar, porque en ese conflicto que nació ahí, los samaritanos dijeron: sí, no tenemos parte con vosotros en reconstruir, pues ahora nosotros hacemos nuestro propio templo. Y en Gerizim, en el monte Gerizim, construyen su propio templo. En el 129 a.C., y además eso estaba dentro, en el medio del territorio samaritano, en el 129 a.C., el general judío Juan Hircano, en el tiempo de los macabeos, ataca Samaria, saquea el templo del monte Gerizim. ¿Y qué hace esto? Crece más el odio entre judíos y samaritanos. Cuando los judíos iban del sur al norte, iban a Jerusalén a sacrificar en las fiestas solemnes, los samaritanos hacían la vida imposible, no pasaban su territorio. 400 años después del origen de eso, aún sigue el conflicto en tiempo de eso. Claro, ¿cuánto rencor? ¿Cuánta enemistad había? Así que cuando Jesús se siente a hablar con la mujer, entendéis que asombro esa mujer. Eso es una, pero dos. Un rabí no lo hace una mujer. Primero tenemos que ir a Samaritano. Lo primero, un judío. Fíjate, hubo un rabino famoso que decía que hablar con un samaritano era como comer cerdo. Y para ellos comer cerdo era a uñas no. Y una vez que un rabino famoso iba para Jerusalén a adorar, un samaritano le preguntó: ¿por qué no adoras en este templo y vas a adorar a aquella maldita casa? Y no le sobre el templo de Jerusalén. Así que imaginaros lo que había. El Señor se sienta a hablar con una samaritana. Eso ya de por sí. Pero dos, es mujer.
Y un rabí no habla en público con una mujer. Eso iba en contra de su reputación. Los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de casa. Un rabino no podía hablar no podía hablar en público ni siquiera con su mujer o con su hermana o hija. Para un rabino, el que le vieran hablando con una mujer en público era el fin de su buena reputación. Esto no es broma lo que voy a decir. Había un grupo que algunos fariseos le llamaban los fariseos sangrantes. Y podéis leer y buscarlo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando venía una mujer, cerraban los ojos, se tapaban y entonces se metía por aquí y se metía contra las paredes. Esto es verdad, ¿no? Y le llamaban los fariseos sangrantes. Imaginaros hasta qué punto llegaba el legalismo y llegaba todo aquello. Así que Jesús, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo, hermano? Después de todo esto que he dicho, todo este contexto para que entendamos, ¿qué está haciendo Cristo? Lo que Cristo está haciendo es rompiendo con toda barrera que el hombre ha levantado, cultural, religiosa, social, porque el Evangelio lo necesita escuchar todo el mundo. La buena nueva de salvación necesita escucharlo todo el mundo, independientemente de cómo sea. Imagínate el asombro de sus discípulos cuando ven a Jesús hablando con una mujer, y samaritana. ¿Cuál fue uno de los asombros de los discípulos después de que Jesús hubiese muerto y resucitado? ¿Cuáles fueron las noticias que le llegaron a Jerusalén? Se asombraron. Ellos dijeron: ¿el Espíritu Santo también a los gentiles? ¿Veis su forma de pensar? ¿También el Espíritu Santo a los gentiles? Para que el Evangelio corriese toda esa barrera que tenía que ser quitada. Hemos aprendido a los Gálatas una cosa. Pablo dice: ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni bárbaro ni escita, ni rico ni pobre, todos iguales delante de Dios. En una sociedad que estaba tan marcada por la clase, tan clasificada, y no nos engañemos, hermanos, hoy seguimos clasificando y marcando. El Evangelio es para todos. Ayer compartía con una mujer, ha habido durante el campamento urbano, ha habido 1000 jóvenes predicando el Evangelio, más de 90 bocas, más de 90 bocas de lectura. 1000 jóvenes. ¿Y sabéis a quienes iban muchas veces a predicar? A los indigentes, a los que están sin techo. A veces estas cosas se nos pasan, hermano. Y a una persona sin techo, pensamos que el Evangelio es para ella. Y estos jóvenes iban a predicarle. Y un adolescente contaba el testimonio emocionado de que un indigente le permitió orar por él. Y está el adolescente que no cabía en sí. Pero el indigente necesita el Evangelio. Las personas con síndrome de Down necesitan el Evangelio. Las personas con enfermedades terminales necesitan el Evangelio. Los homosexuales necesitan el Evangelio. Todo el mundo necesita el Evangelio. Y cuando Jesús se sienta ahí y habla con la mujer samaritana, está cumpliendo parte de su misión. Y es que el Evangelio es para todos. Porque la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, están desnutridos de la gloria de Dios. Ahora te dan una familia que los problemas de droga, problemas de maltrato, problemas de pobreza, problemas de sinfín, decimos cuánto necesita el Evangelio de la familia. Que luego es una familia con sus hijos, bien, una familia bien estructurada, con trabajo, sin problemas, con educación, con sus hijos estudiando. Y no nos podemos que esa familia necesita tanto el Evangelio como el Estado. Porque
sea cual sea su condición, samaritano o judío, esclavo o libre, hombre o mujer, indigente o con techo, propio o extranjero, todos necesitan la buena nueva salvación. Mis apóstoles tenían que aprender eso, perdón, los discípulos, los apóstoles tenían que aprender eso. Porque estos hombres iban a llevar el evangelio después de Cristo. Jesús los encomendó ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Pero sus pensamientos, su forma de mirar el mundo, su cosmovisión, su forma de entender lo que les rodeaba, tenía que ser totalmente transformada por Cristo. Y allí estaba dando una clase magistral y práctica de que no hay excepción de personas a la hora de predicar las buenas nuevas de salvación. Así que Jesús está rompiendo con toda barrera. No solamente, me imagino, ¿qué hubiese ocurrido si allí tenemos uno de estos fariseos con los cuales él contendía en Jerusalén? Le hubiese dado un ataque al corazón. No solamente hablando con una samaritana, sino que además una mujer. ¿Os acordáis de qué acusaban a Cristo? De que se sentaba con quiénes. Publicanos, los pecadores, iba a sus mesas, se sentaba, iba a su casa. ¿Y a quién llamó a uno de sus discípulos? ¿Quién era? Leví, Mateo. ¿Y qué hacía Mateo? ¿Dónde estaba Mateo? Era un publicano sentado a la mesa en el banco de los tributos y el Señor dijo: venga, vete conmigo. Ese es Jesús. No levanta barrera. Jesús rompe con toda barrera que el hombre haya podido levantar. Y el Evangelio, hermanos, es para todos. Lo voy a dejar un poquito más y lo dejamos para el domingo que viene. He parado aquí, no me olvido de Sinai, de Sinai la otra vez no me he olvidado. Pero hoy quería pararme aquí. Fijaros, el Señor nos tiene que abrir el entendimiento para que entendamos, perdonad la expresión, las cosas que Él nos dice. Jesús le está diciendo a la mujer: si tú conocieras, voy a parafrasear, ¿quién soy yo? Y el don que puedo dar, tú me pedirías ni de beber. Pero la mujer, ¿cómo lo está entendiendo? Mirad, voy a decirlo literal. Jesús le dice: si conociera el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cristo le está hablando de cosas trascendentales y espirituales, que van mucho más allá de lo terrenal, de lo físico. Pero ¿cómo lo está entendiendo la mujer? De manera terrenal. La mujer le contesta: dame esa agua para que yo tenga esa cama. Y luego Jesús le vuelve a decir a la mujer: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y antes la mujer le he dicho, porque me he confundido, hermano, le dice: ¿de dónde pues tiene el agua viva? A la primera vez que el Señor le dice: si conocieras quién soy yo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dice: ¿y cómo vas a sacar el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque otra de las cosas, hermanos, que irritaba sobremanera a los judíos es que los samaritanos dijeran que Jacob también era su padre. Y esto a los judíos le ponía los pelos como escalera. Y la mujer le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo y bebió aquí sus hijos y su ganado y nosotros? Claro que estáis hablando de un tipo mayor que Jacob. Es mayor que Jacob, es mayor que Abraham, es mayor que Moisés, es mayor que Elías, es mayor que David, es mayor que Pablo, es mayor que Pedro, es mayor que todos, porque es el Señor, el Rey de Reyes, y no hay nadie mayor que Él. Así que
mayor ejemplo y nuestro punto de mira, nuestro norte es Cristo. Gracias por tu siervo, Señor, por ser ahí y seguir caminos. Pero el mayor es Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y todos los demás hombres y mujeres de Dios que Dios levantó nos guían a Cristo. No nos confundamos nada. Allí sentado uno mayor que Jacob. Pero la mujer no entiende. ¿Cómo vas a sacar tú? Recordad que os dije que el pueblo tenía más de testamento. Entonces la mujer dice, si no tienes cómo sacarla, ¿cómo le va a dar a mi bebé? Cuando Jesús le vuelve a decir luego, os daré agua de manera que salte, sea como una fuente que salte para vida eterna. Cualquiera que vive de este pozo volverá a nacer, pero el agua que yo le daré será como una fuente que salte. La mujer dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. La mujer no entiende. Cristo le está hablando de cosas eternas y de cosas espirituales. Ella no entiende, porque se nos tiene que abrir el entendimiento, hermano. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra en nosotros para que comprendamos las cosas eternas, si no las mediemos y intentaremos interpretar y entender de forma normal y terrenal. Lo espiritual se entiende por lo espiritual. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, le pedimos a nuestro Padre que nos hable, debemos de tener oídos espirituales y no interpretar lo espiritual con respecto a la verdad. Así que es como Nicodemo, ¿se acordáis? Cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dice, mira cómo pensaba Nicodemo, ¿cómo el hombre siendo viejo se puede meter otra vez? Ay, Nicodemo, no está entendiendo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es necesario otro nuevo. Para este vino nuevo es necesario otro nuevo. Necesitamos ser transformados, hermanos. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Porque el Señor le va a decir algo. Y esto es importante. El que bebe de esta agua que yo le doy no vuelve a tener sed jamás. Es importante que lo meditemos, porque la pregunta que me lanzo y lo lanzo para meditar esta semana hasta que vuelva a compartir con vosotros es: Dios, Cristo prometido, que el que bebe del agua que le da no tiene sed jamás. Entonces la pregunta que me hago, que os hago para que meditemos es: ¿por qué entonces seguimos teniendo sed? Meditemos, hermanos, y las personas que compartamos juntos lo consideremos. Le era necesario, bendito sea el Señor, que se sentó en el cruce de nuestro camino y nos sació con su amor. Que el Señor nos bendiga. En pie para despedir nuestro culto al Señor. Si me faltan fuerza para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerza para seguir,
presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón, encuentro la palabra que sana el corazón. Sí, Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, Señor. Te damos las gracias, Padre.